Alabemos al Rey. Shabbat Shalom para todos los que se conectan en su programa Hermoso Día de Shabbat, y vamos a dar inicio a este tiempo donde el Eterno quiere traer descanso a nuestra alma, traer ese reposo. Así que desconéctate de todo lo que en esta semana haya traído aflicción, afán, preocupación a tu vida, y que en este tiempo tú te descanses, te despojes de todo delante de nuestro Padre y que puedas hoy disfrutar este tiempo. Pero antes de comenzar quiero leerles una porción de la escritura que está en Santiago 1, del verso 2 al 4. Y mira lo que nos dice, hermanos míos, tengan por pleno gozo cuando entren en muchas y variadas pruebas, porque ustedes saben que la prueba de la fe les hará obtener paciencia, y que la paciencia tiene su obra completa para que sean maduros y plenos sin que les falte nada. Aquí es muy hermoso porque el Eterno nos anima a que tengamos ese gozo y esa alegría en medio de cualquier situación que uno esté pasando, cualquier prueba que en la vida normalmente uno va teniendo, pero el Eterno nos dice, tengan gozo, tengan esa alegría, porque esa prueba lo que está trayendo es paciencia, y esa paciencia es fortaleza, es constancia, es el poder de parte del Eterno para superar las aflicciones y estar al fin del día de pie delante de Él. Entonces la prueba siempre va a traer una bendición a nuestras vidas. Así que no lo veas como el fin del mundo, no lo veas como que aquí se acabó todo, que no hay puertas abiertas, que cómo hago para salir de esto. No, velo como una oportunidad para crecer y avanzar, porque eso es la prueba, un tiempo, una oportunidad para crecer. Así que ahí donde tú estás, vamos a orar, vamos a colocar este tiempo a nuestro Padre. Mi amado mío, te damos muchas gracias por este tiempo donde tú nos permites entrar en tu presencia. Gracias porque tú estás aquí con nosotros, estás allí con cada uno de tus hijitos que están conectados en esta hora, papá. Te quiero pedir que quites todo afán, toda preocupación que haya en la mente, en el corazón, y que hoy podamos todos entrar, Padre, en ese reposo tuyo eterno. Que traigas esa libertad, que traigas esa fortaleza, papá, que viene de parte tuya. Y que si aún algún corazón, algún alma tuya, papá, se ha sentido desanimada, se ha sentido morir, se ha sentido, papá, tal vez sin fuerzas para continuar, hoy te queremos pedir, papá, que nuevamente tú avives el alma y el espíritu, Padre, y que cada uno podamos entender que tú tienes el control de todo lo que vivimos, papá. A ti nada se te sale de tu control. Tú tienes todo bajo control, papá, y creo, Eterno, que todo tú lo permites porque vienen grandes bendiciones para aquellos que soporten, papá. Por eso te damos gracias, Eterno, y te queremos adorar, amado mío. Queremos adorar y exaltarte, papá, y darte esta nueva canción para ti, papá. Sale el sol, aunque la noche fue oscura. Vuelvo a vivir, aunque sentía perecer. Veo la luz que está alumbrando mi camino, porque mi senda y mi destino lo eres tú. Es que mi senda y mi destino lo eres tú. Sale el sol, aunque la noche fue oscura, y vuelvo a vivir, aunque sentía perecer. Alumbrando mi camino, es que mi senda y mi destino lo eres tú. Es que mi senda y mi destino lo eres tú. En el desierto aprendí
eso hoy me rindo, a tu reino me adoro, porque sé que en tu gracia seguro estoy. En la tormenta aprendí, yo aprendí que mi vida depende de ti. de ti. Cuando pensé que iba a morir, era tu gloria y tu poder obrando en mí. Era tu gloria y tu poder obrando en mí. Por eso hoy canto una nueva canción al que tiene el dominio de mi vida y corazón. Por eso hoy me rindo, a tu reino me adoro, porque sé que en tu gracia seguro estoy. En la tormenta aprendí, Yo aprendí que mi vida depende de ti. Cuando pensé que iba a morir, era tu gloria y tu poder obrando en mí. Era tu gloria y tu poder obrando en mí. por eso hoy canto una nueva canción al que tiene el dominio. Hoy elevamos esta canción, papá, porque tú tienes el control de nuestras vidas, de nuestro corazón, papá. Y yo sé que en medio de la tormenta, papá, en medio de cada desierto, tú nos levantas, papá, tú nos llenas de esa fortaleza, papá. Y nuevamente tú levantas nuestro corazón a creer, nuestra fe, papá. Porque este desierto, esta tormenta, papá, nos enseñas a confiar en ti, a depender de ti, papá. Y hoy te decimos que mi vida, mi corazón, mi hogar depende de ti, papá. Yo sé que a ti nada se te sale de tus manos. Yo sé que a ti, papá, nada se sale de tu control, papá. Y hoy te queremos alabar, papá. Decirte, yo dependo de ti. Confiamos en lo que estás haciendo en medio de nosotros, eterno. Gracias, papá, porque en este desierto tú nos estás llevando a avanzar, nos estás llevando a crecer, eterno. Gracias, papá, porque en medio de lo que vivimos, nuestro corazón, nuestra fe, papá, está siendo fortalecida, está siendo madurada, papá. Gracias, Padre. Gracias, eterno. Gracias por lo que estás haciendo. Ahí donde tú estás, dale gracias. Y dile, Padre, gracias porque tienes el control de mi vida y de mi situación, papá. Y nos estás enseñando a depender de ti, Padre. Y yo sé que veremos tu mano, papá, obrar a nuestro favor. Por eso te doy gracias, eterno. Gracias, amado mío. Hoy queremos decirte, papá, que tú eres todo para nosotros, Padre. Tú eres nuestra fortaleza. Tú eres nuestro estandarte, papá. Gracias te damos por levantarnos en este día. Y queremos hoy levantarnos, papá, en fe, a creer en ti. Porque queremos caminar bajo esa fe, eterno. Queremos caminar bajo esa emuná, Padre. Hoy te alabamos, amado mío. Caminar por fe es creer aunque no puedas ver, saber que pronto va a suceder aquello que anhelas tener. Caminar por fe es obedecer sin cuestionar. Si Dios lo dijo, así será, no importa cómo se hará, tan solo confiar. Caminar
por fe. Enseña que le sirves a un Dios fiel, quien te da las fuerzas para seguir y te sostiene es Él. Aprenderé a vivir confiado dentro de mí, con pasos firmes creyendo en ti. Aprenderé a luchar creyendo hasta el final. De tus promesas veré llegar, a todos les contaré lo que en mí harás, y contagiarlos de fe y de paz. Y cuando vean el milagro en mí, no se sorprenderán. Caminar por fe es más fácil de lo que crees. Depende de lo que hay dentro de tu ser y tu forma de ver. Si con tus ojos o con tu fe. Además, encontrarás caminos de oscuridad. Es solo otra oportunidad para tu fe usar. Aprenderé a vivir confiado dentro de mí, con pasos firmes creyendo en ti. Aprenderé a luchar creyendo hasta el final. De tus promesas veré llegar, a todos les contaré lo que en mí harás, y contagiarlos de fe y de paz. Y cuando vean el milagro en mí, no se sorprenderán. Caminar por fe es más fácil de lo que crees. Depende de lo que hay dentro de tu ser y tu forma de ver. Si con tus ojos o con tu fe. Además, encontrarás caminos de oscuridad. Es solo otra oportunidad para tu fe mostrar. Aprenderé a vivir confiado dentro de mí, con pasos firmes creyendo en ti. Aprenderé a luchar creyendo hasta el final. De tus promesas veré llegar, a todos les contaré lo que en mí harás, y contagiarlos de fe y de paz. Y cuando vean el milagro en mí, no se sorprenderán. Cuando vean, no se sorprenderán. Cuando vean el milagro en mí, no se sorprenderán. Así es, así que el Eterno sea hoy bendiciendo tu vida, que esa fe, que esa emuná sea creciendo cada día más en tu corazón y dándonos esa fuerza para seguir. Así que no te desconectes, sigue ahí, conectadito en este hermoso día de Shabbat. Palabra de bendición. Bueno, le damos un saludo muy especial a todos los que se encuentran conectados con este hermoso tiempo de Shabbat y con este espacio maravilloso que tenemos de palabra y de instrucción para meditar en lo que el Padre quiere que usted y yo estemos cuidándonos en este tiempo. Hoy vamos a hablar acerca del espíritu de división, cómo usted y yo, como hijos del Eterno y como parte de una comunidad, parte de una congregación, debemos cuidarnos y debemos completamente estar atentos a que esto no sea piedra de tropiezo y a que esto no suceda en el lugar donde nosotros estamos. Pero también a entender y a cuidarnos para que usted y yo no seamos aquellos que traen división, que traen separación, que no traen unidad y ejat. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ir a la escritura, vamos a ir a la palabra en Judas,
Y sabemos que Judas tiene solamente un capítulo, entonces vamos a ir al verso 17 al 19. Dice la escritura: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, los que os decían en el postrer tiempo: habrán burladores que andarán según sus malos deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Entonces, encontramos que la palabra nos habla y nos dice que ya hacia un postrer tiempo o hacía ya mucho tiempo, haced memoria, nos dice Judas, de lo que los talmidín ya habían hablado y ya habían dicho, que en el postrer tiempo iban a venir burladores que iban a andar según sus propios deseos, aquellos que causarían división y que no tenían al Espíritu. La palabra en 2 Corintios 2:11 nos habla de que no podemos ignorar las maquinaciones de Hasatán. Y ahí es donde usted y yo vamos a meditar hoy. No siempre todo lo que pasa en nuestra vida es obra de Hasatán. Pero sí hay ocasiones que nosotros provocamos o puertas que nosotros abrimos que le son a él una ayuda para obrar. Muchas veces él no tiene necesidad de hacer nada. En muchas ocasiones usted y yo somos los que damos pie para que sucedan cosas que no deben suceder. Entonces, vamos a hablar en esta mañana del discernimiento que usted y yo debemos tener en este tiempo. De lo que el Padre quiere formar en nuestra vida para este último tiempo. Usted y yo sabemos que estamos enfrentándonos ya a lo que nos habla la Escritura. Ya se están viendo muchas cosas y una de ellas que va a empezar a evidenciarse con mucha fuerza es precisamente esta. La división, las formas de pensamientos diferentes, los pleitos, las contiendas. Entonces necesitamos que como pueblo de Israel, como hijos suyos, estemos en una ejad, ¿no? Un solo espíritu, y eso es lo que el Padre nos enseña a nosotros desde el principio. Hay un común denominador y usted puede analizarlo, y es que cuando hablamos de el espíritu de división o de la discordia, la separación, no hablamos solamente de una comunidad. Si usted se da cuenta, a nivel general, en nuestro ámbito laboral, en nuestro ámbito social, en nuestro ámbito familiar, generalmente esto es algo que tiene mucho poder y mucha fuerza, el espíritu de división. Usted se da cuenta que en las empresas muchos no se ponen de acuerdo, usted se da cuenta que en la familia hay roces, hay pleitos porque no hay un solo espíritu, porque no hay un solo acuerdo. Usted se puede dar cuenta que alrededor social o a nivel social y general, las discordias que se presentan, los conflictos, las discusiones, es porque hay una conclusión o un pensamiento dividido, un pensamiento diferente. Y al suceder esto, que causa división y pleito. Entonces es algo a lo que estamos enfrentados comúnmente y generalmente en nuestro ámbito social. Pero usted y yo, como hijos del Eterno, como siervos, debemos marcar una diferencia. Y es que esto no puede ser mayor en nuestra vida y mucho menos tomar poder en nuestra comunidad. Vamos a ir a la Escritura. Usted me va a acompañar a Efesios y vamos a leer capítulo 4, verso 3. Efesios 4, 3. Y dice la Escritura: solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces encontramos que el Padre, este es uno de los principios que Él ha implantado en nuestro corazón. La unidad, la shalom.
Y dice la escritura que la debemos guardar. ¿Y qué significa guardar? Cuidar, proteger, trabajar hacia ella o por ella. Entonces, esa es una de las primeras preguntas que yo le hago hoy. Usted está guardando, cuidando, protegiendo, está trabajando en pos de la unidad del cuerpo de Yeshua. La unidad del espíritu, dice ahí algo muy importante, en el vínculo de la paz, de la shalom. Y cuando hablamos de paz y de shalom, hablamos de un fruto del ruach que debe habitar en usted. Porque les hablaba hace un momento de que el común denominador es que en nuestro ámbito social se maneje una división o una separación. Porque cuando usted está acostumbrado a ello, cuando usted está acostumbrado a tener pleitos, conflictos, diferencias en su casa, en su trabajo, en su familia, pues para usted va a ser algo muy normal que esto suceda dentro de la comunidad. Pero déjeme decirle que esto no es normal y la escritura nos dice, cuando usted es una persona que no está acostumbrada a tener paz, a tener tranquilidad, a tener shalom, a cuidar y a guardar esos vínculos que nos habla la escritura en todo el contexto de su vida, no solamente en una apariencia religiosa, en un templo o en un lugar, sino esto es algo que debe rodear su vida en todo el sentido de la palabra. Entonces, para usted esto va a ser algo muy normal. No, pues hay una diferencia, hay un pleito, entonces inmediatamente hay división, hay separación, nos dejamos de hablar, criticamos, hablamos mal del uno, hablamos mal del otro, pero la escritura me dice en Efesios 4:3, solícitos en guardar. Es algo que nos está pidiendo el Eterno. En cuidar, en proteger la unidad, ¿sí? En el vínculo de la paz, la unidad del Espíritu. Entonces, esto es algo que nos enseña el Padre. Pero cuando vamos a ver lo contrario, ¿no? ¿Qué es lo contrario? Obviamente, lo que Hasatán quiere. Y muchas veces, como les decía hace un momento, él aprovecha cualquier situación. Una puerta así de chiquitica. ¿Para qué? Para él poder entrar y empezar a hacer cosas que van a causar dolor a nuestra vida. Pero entonces, muchas veces usted dice, no, yo no soy instrumento de Hasatán. Pero sin darnos cuenta, en muchas ocasiones, voluntaria e involuntariamente, nos hemos llegado a prestar para causar división en medio de la comunidad, en medio de nuestro hogar, en medio de nuestra familia, sin darnos cuenta. Y yendo en contra de uno de los objetivos principales de nuestro amado eterno y de nuestro amado Ruach HaKodesh, y es que la unidad en el Ruach. Por eso el Padre lo habla tanto, todos somos un cuerpo, ¿cierto? Solicitados en guardar la unidad en Yeshua. Acuérdense de lo que dijeron nuestros apóstoles de que se iba a levantar un espíritu de división. Porque ¿cuál es el propósito principal de Hasatán? Destruir el cuerpo del Mashiach, destruir el cuerpo de Yeshua. Sin unidad no hay nada. Sin Ejad no podemos avanzar y eso lo vamos a ver más adelante. Porque dice la escritura que una casa dividida no prospera. Y esto va, vuelvo y le repito, en todos los ámbitos de su vida, no solamente en la comunidad, es a lo que me quiero referir, sino que en su casa, porque su casa no prospera, porque su trabajo no prospera, porque su familia no se levanta, porque su familia no prospera, porque una casa dividida no se va a poder levantar, porque dos pensamientos contrarios que no pueden unirse en hacer una ejada en el vínculo de la shalom y del amor, simplemente van a ir en caminos diferentes y así no se puede llegar a ningún lado. Entonces, ¿cómo enfrentarlo? Y por eso les decía, iniciando el tema, que necesitamos en este tiempo mucho discernimiento y sabiduría, porque en muchas ocasiones es algo tan sutil que usted ni cuenta se da de lo que está sucediendo. Entonces, vamos a ir a la escritura, 1 Corintios 12. Vamos a leer lo que nos enseña la palabra del Eterno, porque esto no son palabras de hombres, esto es algo que nos enseña la santa palabra de nuestro Adonai y es algo que debemos atesorar en nuestro corazón. 1 Corintios 12:10 nos dice, por lo cual
Por amor a Yeshua, me gozo en las debilidades que afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Para ayudarnos en nuestra labor de guardar o de ser guardadores de la unidad de nuestro amado Espíritu, el Eterno da a sus hijos discernimiento. Y discernir significa básicamente separar una cosa de otra para entender lo que es verdad de lo que no lo es. Entonces es necesario entender, ¿sí? Por eso este verso, creo que les leí el que no era. Estaba leyendo 2 Corintios y es 1 Corintios 12, 10. Ya. 1 Corintios 12, 10. Ahora sí, dice la escritura. A otro, bueno, vamos a leer desde el verso 7. Pero a cada uno les da la manifestación del Ruach para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, amados, el Padre nos da a cada uno algo diferente. Cada cual tiene dones distintos, tiene cualidades diferentes, tiene talentos diferentes. No somos iguales. Porque si fuéramos iguales seríamos simplemente todos unos robots, ¿sí? Pero no habría esencia. Por eso la Escritura nos dice en 1 Corintios que a cada uno se le entrega según el Espíritu. Pero hay algo muy importante. Y dice el verso 11, todo es del mismo Espíritu. No es que usted tiene un espíritu, yo tengo otro y aquel tiene otro. No. Los dones, los talentos, las cualidades que se nos fueron entregadas, fueron depositadas en nosotros por un mismo espíritu. Entonces, ¿por qué causar división o separación cuando un mismo espíritu es el que nos une para ser un solo cuerpo en Yeshua? Somos un solo cuerpo con diferentes miembros, con diferentes capacidades para hacer una ejad completa. Entonces, ¿estás guardando lo que el Eterno nos entregó? Entonces, aquí hay algo muy interesante, lo que nos dice 1 Corintios, y es que Él entrega a unos discernimiento y a otros sabiduría. Pero yo me atrevería a decir que en este tiempo, y todos, esto es algo que se nos ha enseñado mucho, y es que todos como hijos del Padre, Él no nos deja ciegos. Y todos debemos tener ese discernimiento para lograr comprender si tal vez el espíritu de división está entrando en nuestro lugar, está entrando en nuestra comunidad, en nuestra casa, en nuestra familia, y aún más si tal vez usted y yo estamos siendo instrumentos para que este espíritu pueda obrar con tranquilidad. Entonces, el discernir es separar, es ver más allá, ¿sí? Así usted quiera manejar una apariencia y una fachada, el que discierne se va a dar cuenta de lo que hay en su corazón, en lo más profundo del ser. Entonces, dice la Escritura en 1 Corintios 2, 15, 16, que el espiritual juzga todo de una forma espiritual, pero el carnal no. Entonces, ahí va otra pregunta. ¿Usted es una persona espiritual o carnal? Porque sí, es normal que hayan diferencias en medio de nuestro ámbito social, incluyendo la comunidad, porque, vuelvo y repito, eso es la esencia de que no somos iguales. Pero cuando hay un solo espíritu, está la capacidad de entender y de juzgar con justo juicio, como el Ruach
nos redarguya y nos dé la sabiduría. Entonces, sin necesidad de dañar al otro, sin necesidad de querer acabar al otro, debemos hablar, meditar y juzgar. Sentarnos a solucionar nuestras diferencias. Discernir en el espíritu es siempre lo que el Eterno nos demanda hacer, es algo de su esencia y algo que debemos tener los creyentes verdaderos. Es ese entendimiento que el Eterno nos regala y es ese don maravilloso de parte de lo alto que usted y yo recibimos para precisamente guardar al pueblo, guardar nuestra familia, guardar nuestro hogar de las acechanzas o de las maquinaciones de Hasatán. Entonces, el discernimiento es un don, lo acabamos de ver en 1 Corintios. ¿Usted cree que lo necesita? ¿Usted cree que necesita ser lleno de discernimiento y sabiduría? Porque dice la Escritura que la sabiduría o el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Entonces, el conocimiento de la voluntad de Adonai es el comprender cómo quiere obrar, cómo quiere hacer, cómo quiere trabajar y llevarlo a la práctica. Si no se tiene sabiduría, hay que pedirla, dice la Escritura. Si usted anhela discernimiento en este tiempo, hay que pedirlo. ¿Para qué? Para que el espíritu de división no tome el control en nuestra comunidad y en todo nuestro ámbito social. Pienso yo que en estos tiempos finales es cuando más debemos discernir. Hay que discernir más que nunca. ¿Por qué? ¿Usted por qué cree que es tan necesario discernir? Porque en estos tiempos, las circunstancias que se van a empezar a dar, las situaciones que se van a empezar a presentar, es cuando más nos estamos acercando a la venida de nuestro amado Yeshua y es también cuando Hasatán está trabajando con más fuerza, con más poder, con el fin, dice la Escritura en Mateo 24:24, de engañar, si fuere posible, a los escogidos. Por eso usted y yo debemos estar guardándonos siempre y cuidándonos, precisamente con este discernimiento. Dice la Escritura que debemos juzgarnos nosotros mismos, ¿sí?, de acuerdo al conocimiento de la palabra que tenga cada uno. En este tiempo no podemos ser hipócritas y no podemos ser tapados con lo que tenemos en nuestro corazón. Porque podríamos ser de aquellos que están dañando o afectando la ejad que anhela nuestro amado Yeshua en su cuerpo. Entonces nos enseñaba Judas, dice, vosotros amados tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los talmidim de nuestro Yeshua HaMashiach, que os decían, en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. En muchas ocasiones pensamos que esto solamente habla de ciertos líderes o ciertas cabezas que se van a levantar trayendo enseñanzas o falsas doctrinas para separar y dividir al pueblo. Pero cuando hablamos de espíritu de división, no solamente es de pensamiento, sino de acción. No solamente es el hecho de tener una mala enseñanza que me esté separando de Yeshua, que me esté separando de la verdad, sino que ¿qué estoy haciendo yo que puede estar causando división? ¿Qué estoy haciendo yo que puede estar alejando mi vida y aún las vidas de los que están a mi alrededor, separándolas de la verdad de Yeshua? Primera de Timoteo 4:1 nos lo enseña, ¿verdad? Nos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.
Y más atrásito, perdón, en el capítulo 3, del 1 al 5, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Adonai, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces, no solamente es un líder y no solamente tal vez va a ser una cabeza que usted dice, sí, no, los que va a traer divisiones el antimashiach y los falsos maestros. No, aquí la escritura me dice que en los postreros días, lo mismo que nos dice Judas, en los últimos tiempos vendrán y serán tiempos tan difíciles y peligrosos porque llegan hombres con estas diferentes características. Entonces usted dice, uy, no, yo no tengo nada de eso, pues yo no. Pero analice su vida. Pueda que usted no las tenga todas, pero tal vez una. Y esto nos lleva a ser aborrecedores de lo bueno. Esto nos lleva a ser traidores de la palabra del Eterno, porque estamos afectando en contra de su esencia, en contra de su verdad, que es el hecho de ser una ejat. Entonces, estudiando y analizando la escritura en 2 de Timoteo, podemos entender que van a haber creyentes o van a haber gente dentro de una comunidad que aparentemente están profesando nuestra misma fe, pero que sus frutos muestran todo lo contrario. Muestran algo que no son verdad. Muchos están en un lugar, pero no han experimentado un nacimiento genuino y verdadero. Y a causa de esto, están siendo pie e instrumento para el espíritu de división afectando el cuerpo de Yeshua. ¿Será que no será imprescindible discernir en este tiempo? ¿Cómo lo podemos afectar? 1, analizando su vida. Usted no puede permitir ser un instrumento de división, usted no puede permitir ser o tener alguna de estas características. ¿Por qué? Vuelvo y le digo, usted debe analizarse con justo juicio y de acuerdo al conocimiento que usted tenga de la palabra y siendo consciente y coherente, dice la escritura. ¿Por qué? Porque si algo se filtra, alguna de estas características se filtra en su corazón, usted va a poder ser, o usted será tal vez uno de esos hombres que llegarán a ser amadores de sí mismos en los últimos tiempos difíciles y peligrosos, que aunque tal vez usted sea un escogido del Eterno, dice que debemos cuidarnos porque aún los mismos escogidos van a ser engañados. Entonces nosotros no podemos tener un velo pretendiendo que somos intocables, que nada de esto nos va a suceder, que nosotros, pero ni por pensamiento traeríamos división, porque como les decía al principio, muchas veces consciente o inconscientemente podemos estar siendo puerta abierta o ventana abierta para que entre el espíritu de división. Entonces, aparte de usted estarse analizando conforme a la escritura, así como cada día son nuevas sus misericordias, cada día usted y yo debemos analizarnos y debemos examinar nuestro corazón, estarnos purificando y limpiando. Diario nos enseña la escritura, ¿no? Apartándonos todo el tiempo. Pero aparte de esto se necesita discernir. Porque si usted se cuida, se guarda, se limpia, se purifica, pero tal vez hay algún amado, algún hermano que no lo hace y él está haciendo piedra o él está haciendo ventana o puerta abierta para que entre el espíritu de división y dañe el cuerpo de Yeshua y dañe la unidad que debe haber en el espíritu, usted debe tener el discernimiento de poder ver qué está pasando en esta persona. Como les decía hace un momento, a Satán sabe que le queda poco tiempo. Y ahora, más que nunca, es cuando el pueblo de Israel se está levantando de una forma sobrenatural. Es cuando vemos cómo la palabra
y cómo aquellas ovejas que estaban extraviadas están volviendo al redil. Entonces es cuando más usted y yo, como pueblo de Israel, como parte del cuerpo de Yeshua, debemos sacudirnos, y podríamos llamarlo así, de la ingenuidad, podemos llamarlo así, sacudirnos de la religiosidad, de pretender que porque tenemos la verdad no nos va a suceder nada. Y debemos aprender a ser sabios y tener discernimiento, prudentes. Dice la escritura en Mateo 10:16, dice, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de los lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Entonces, la escritura nos dice, claro, y usted dice, estamos enfrentados a muchas cosas, se están levantando cosas muy fuertes que están afectando completamente la integridad, que van a afectar completamente los principios morales, que van a afectar completamente la santidad que el Eterno ha puesto o que nos demanda como pueblo. Y por eso es que estamos en medio de lobos. Sí, sí, estamos enfrentados a una sociedad que se está pervirtiendo cada día más, pero eso también nos enseña que no todos son ovejas, que no todos están en lo mismo. Entonces debemos tener discernimiento. Ahora pregúntese, ¿usted es oveja? ¿O usted es uno de aquellos que está trabajando en pos de dividir el pueblo de Israel, de dividir el cuerpo de Yeshua sin darse cuenta? La escritura nos enseña en 1 Corintios 3:9, nos dice, porque nosotros somos colaboradores de Yahweh y vosotros sois labranza de Elohim, edificio de Adonai. Qué palabra tan maravillosa, ¿no? Somos colaboradores, somos labranza, somos edificio. ¿Sí? ¿Usted está siendo ese colaborador, ese edificio, esa obra maravillosa? ¿O por el contrario, usted está siendo aquellos hombres amadores de sí mismos? Aquellos hombres que tienen ciertas cualidades, como nos lo enseña 2 de Timoteo, que traen completamente separación en el cuerpo de Yeshua. Por eso hay un principio muy básico, y era lo que les enseñaba. Cuando hay división en su casa, va a haber división en la comunidad. Cuando hay división en su hogar, en su matrimonio, con sus hijos, usted nunca va a poder traer shalom y unidad en ningún ambiente social en el cual usted se encuentre. Porque usted ya va a estar acostumbrado a eso todo el tiempo. Por eso debemos analizar desde nuestro corazón, el corazón de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestro hogar, de nuestro matrimonio, si tal vez estamos siendo aquellos que traen división, sin darnos cuenta, porque estamos acostumbrados, porque ya ese es nuestro estilo de vida, el pleito, la pelea, la división, la contienda, y el Padre constantemente nos está instando a que seamos una ejad, uno solo. ¿Y por qué no podemos ser una ejad? Porque hay pensamientos diferentes, hay propósitos diferentes, hay intenciones diferentes. Y en este tiempo es cuando el Padre más necesita que como pueblo nos unamos, aprendamos a trabajar juntos, aprendamos a depender el uno del otro. Y en esa convivencia es cuando van a empezar a salir todo lo que tiene que salir de nuestro corazón. Orgullo, altivez, vanagloria. Si somos amadores de nosotros mismos. Si tal vez por el contrario, como nos enseña Timoteo, en algún momento somos implacables, somos calumniadores, somos crueles. Hay pequeñas cosas que tal vez están todavía arraigadas en el corazón, que usted no se ha dado cuenta, pero que están siendo pie para que la unidad del Ruach
no se viva de la forma plena como Él quiere. Efesios 4, del 1 al 4 nos enseña lo siguiente: yo pues, presto en el Adón, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos, ¿cierto? Era lo que leíamos hace un momento, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la Shalom. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Esto es algo clave que debemos entender en este tiempo. Así como nos lo enseñaba Corintios, que por un mismo espíritu se le es entregado dones a cada uno de nosotros, dones diferentes, con diferentes propósitos, pero que todo proviene de un mismo espíritu. Dice la Escritura que Él nos demanda ser solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la Shalom, porque somos un solo cuerpo y un solo espíritu, como el Padre nos llamó a ser, en una misma esperanza y en vuestra vocación. ¿En dónde está depositada tu esperanza? Tu esperanza está depositada en Yeshua. Mi esperanza está depositada en Yeshua. Entonces, si tenemos la misma esperanza, ¿por qué no podemos ser un Ejad? Si somos un solo cuerpo, como nos lo dice la Escritura, ¿por qué tenemos espíritus diferentes? Y esto nos lo enseña la Escritura precisamente con aquellos 12 que se fueron a mirar la tierra. Aquellos 12 que envió Moshe, ¿verdad? Y aunque los 12 iban con el mismo propósito, los 12 tenían la misma palabra, los 12 tenían la misma promesa del Eterno, tristemente hubieron solamente 2 que tenían un espíritu en Ejad, pero un espíritu diferente a los otros 10. Por eso chocaron y por eso quisieron apedrearlos. Entonces pregúntate, si cuando hay una contienda, un pleito, una discusión, un pensamiento diferente, piensa y medita sin juzgar, pero ¿cuál de los dos, cuál de las dos partes no tiene el Ruaj? No tiene el espíritu. Hay algo que se nos ha enseñado en esta casa y es que el espíritu no pelea con el espíritu. Entonces medita, si tú eres uno de aquellos que no busca soluciones, sino que busca pleitos, que por todo quieres estar llamando la atención, que por todo quieres hacerte la víctima, entonces tú estás siendo parte del espíritu de división. Es que me hicieron, es que me hirieron, dice la Escritura en Efesios 4, verso 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Usted se soporta con su hermano? ¿O usted es de los que no se lo aguanta? Entonces pregúntese, ¿cómo ha sido su vida hasta el día de hoy? Y si tal vez usted ha sido un cactus al cual nadie se le puede acercar, porque simplemente como no tiene sus mismas espinas, entonces sale reventado como un globito. ¿Usted es un cactus en medio de una comunidad? El Espíritu no nos llama a eso, el Espíritu nos llama a una unidad, a ser una ejad. Existe un mandamiento muy importante de parte de nuestro Adonai para nosotros y es que el guardar la unidad del Ruach HaKodesh. Tal vez muchos no lo ven como mandamiento, pero lo acabamos de leer, ya que somos un solo cuerpo y esa es vuestra vocación, es decir, nuestro llamado. ¿Cuál sería entonces lo contrario a esa unidad? Evidentemente, la división. Pero si hemos sido llamados por el Ruach, Él nos está demandando algo, nos está diciendo que debemos guardar la unidad del Ruach. Es un mandamiento, es algo que Él nos dice, si quieren, guárdenla. Si se les antoja, si se le provoca, cuídenlo. No, Él está diciendo, guárdela, solícitamente.
Y dice Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces yo le pregunto, si somos un solo cuerpo, ¿a usted le gusta afectar su cuerpo físico? ¿A usted le gusta hacerse daño? ¿A usted le gusta, a usted disfruta flagelarse, cortarse? ¿Sí, usted lo disfruta? Yo creo que no. Yo creo que usted no disfruta hacerse daño. Y si somos parte de un solo cuerpo, somos un cuerpo en Yeshua, ¿por qué disfrutamos o por qué nos gozamos del mal de esa otra persona que es parte de mí? ¿Usted ve como parte suya a los que están alrededor suyo o no? ¿Los ve como ajenos? Entonces, podemos pensar claramente que los que vienen a traer división son la gente del mundo, son los que no conocen la palabra, son de pronto las personitas que hasta ahora están conociendo. Pero quiero que vayamos a la palabra y vamos a seguir estudiando ahí en el mismo Judas y vamos a leer el verso 3 y el verso 4. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirnos exhortándoos que contendéis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Adón Yeshua y niegan a Adonai, el único soberano, y a nuestro Señor Yeshua Hamashiach. Entonces, podemos pensar y decir, mire, ahí dice que son hombres que fueron escogidos desde el principio para condenación, que entraron encubiertamente. Pero entonces yo pregunto, ¿la división viene de afuera o viene de adentro? La forma más sencilla de frenar la obra de Yeshua, de frenar la obra de Adonai, es trayendo división. ¿Por qué? Porque si una parte del cuerpo quiere ir a la derecha, pero la otra parte del cuerpo quiere ir a la izquierda, no van a poder hacerlo porque son uno solo. Y si unos jalan para la derecha y otros jalan para la izquierda, va a ser muy difícil llegar al propósito anhelado. Entonces, esa división y esa obra es la que se transmite cuando usted y yo abrimos alguna puerta. Y no se le transmite a la gente del mundo, no, se le transmite a usted o se me puede transmitir a mí. Aquellos que aparentan ser lo que no son, aquellos que se dicen ser parte del pueblo de Israel, creyentes, que lo aman, que aman su palabra, que aman su verdad, pero no lo es así. Aquellos que hablan muchas cosas, pero no viven lo que hablan. Aquellos que enseñan mentira. Esos son los que nombra la escritura en Judas. Aquellos que entran a lo más profundo, podemos hablarlo, al núcleo, al seno de una comunidad, ¿sí? Y empiezan a trabajar en pos de separarla, tal vez sin darse cuenta y sin ser un propósito. Pero así está trabajando. Vuelvo y repito, si hay dos manos en el cuerpo, pero una mano está en el Espíritu y está haciendo la voluntad del Padre porque lo conoce, porque lo ama, porque sabe lo que debe hacer, pero la otra mano simplemente no lo quiere hacer porque sigue tal vez con su debilidad, con su pecado, sigue siendo amador de sí mismo, porque tal vez es hipócrita, porque tal vez es religioso, porque tal vez... Entonces, estamos trayendo división a la comunidad. Porque el hecho de traer división no se trata solamente de ir y hablar mal del uno, de ir y tener problemas y pleitos, sino el hecho de no estar en el mismo espíritu que mi hermano. De no estar haciendo todos lo que el Padre nos demanda hacer. Eso es traer división, eso es estar en división, con un pensamiento diferente, con un propósito diferente. Ah, no, yo voy a la iglesia solamente
Porque salí de la iglesia cristiana, de la iglesia católica, bueno, y me dijeron que esta era la verdad. Ah, bueno, entonces yo me voy para allá. Y así como quien dice, peco, rezo, empato, ¿sí? Soy solamente un creyente de Shabbat, voy solamente los sábados, pero pues en mi vida diaria no tengo una comunión con el Eterno, no le conozco, no conozco su voluntad en mi vida, no me esfuerzo por trabajar por Él, por su obra, por lo que Él demanda hacer, pero hay uno que sí lo quiere hacer. Ahora, sí traen un freno al crecimiento del cuerpo de Yeshua. Pero en su inmensa misericordia, el Padre va a hacer algo y se va a llegar el momento en el que Él va a separar el trigo de la cizaña. Dice la Escritura que por un momento es necesario que crezcan juntos, dice la palabra. Porque en el momento de querer arrancar la cizaña, tal vez es posible que se arranque el trigo. Entonces, por un momento, necesitaban crecer juntos. Porque otros se preguntarán, bueno, ¿y por qué el Padre lo permite? Era necesario. Pero se va a llegar el momento en el que tristemente, así tú lleves muchos años siendo parte de una comunidad y si no te has dado cuenta que estás siendo parte o estás siendo obra del espíritu de división, pero hoy te estás dando cuenta y no tomas decisiones, se va a llegar el momento en el que si sigues siendo cizaña, el Padre te va a arrancar, te va a separar y dice la Escritura que nos va a echar a la hoguera. Si seguimos en ese comportamiento. Primera de Corintios 3, 16, 17 nos dice, ¿no sabéis que sois templo de Adonai y que el Ruach de Adonai mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Adonai, Adonai lo destruirá él, porque el templo de Adonai, el cual sois vosotros, santo es. Claro, y esto nos habla de nuestro cuerpo, ¿no? De cuidarnos como templo del Ruach. Pero cuando hablamos de que somos un solo cuerpo, y dice la Escritura, si alguno destruyere el templo de Adonai, Adonai lo destruirá a él. Miren esto tan importante y tal vez algo que usted y yo no nos habíamos dado ni por enterados. Hay una consecuencia, o que tal vez usted no ha entendido el por qué usted no puede levantarse. Porque si usted está afectando el cuerpo de Yeshua, si usted está permitiendo ser división, vuelvo y repito, no tal vez con chismes, no tal vez peleando, no tal vez, pero sí no caminando como los otros caminan, no teniendo el mismo espíritu como el otro. El espíritu del Eterno, ¿no? No es que se unan dos que tienen un espíritu contrario, no, el espíritu del Eterno, y yo creo que eso es evidente. Entonces, necesitamos en este tiempo entender que hay una consecuencia y dice que Adonai lo destruirá a él, porque santo es. ¿Usted ha entendido que el cuerpo de Yeshua es santo? ¿Usted ha entendido que el cuerpo como Él lo formó, donde Él lo puso a usted, donde Él puso a su hermano, los dones, las cualidades, los talentos que Él entregó, que Él puso, que Él depositó, son santos? ¿Sí lo ha entendido? ¿Y que de esa misma forma debemos cuidarnos? Entonces, hay una advertencia de todos aquellos que quieren ser, podemos llamarlo así, visionarios, ¿no? Dividir. ¿Por qué Pablo hablaría así? Vuelvo y repito, es que esto no es de ahora. Dice que esto viene incluso desde los Talmidín, incluso desde mucho más atrás. Podemos ver con Coré, podemos verlo con Miriam en un momento de su vida, podemos verlo cuando el pueblo de Israel se levanta contra Moisés tantas veces. Podemos ver otra forma de obrar y como Balaán, ¿cierto? También quiso traer división al pueblo, al cuerpo de Yeshua. Entonces, hay muchas formas de ser esos divisionarios o de traer esa división. Pero les decía que, ¿por qué Pablo hablaba así? Porque en ese momento, en Corinto, existía el espíritu de división. Y precisamente algunos de esos lo eran o eran divisionarios o tenían el espíritu de división por su inmadurez. Otros porque buscaban lo suyo propio.
Otros porque eran amadores de sí mismos, precisamente lo mismo que se estaba viendo en Éfeso, cuando Timoteo también nos lo dice y nos lo enseñaba hace un momento. Primera de Corintios 3, vamos a devolvernos un poquito, verso 1 al verso 4. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Yeshua. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pregunta él. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Entonces, si usted tal vez es uno de ellos que se identifica con lo que nos enseña la Escritura, usted es un creyente inmaduro. Usted manifiesta inmadurez cuando hay envidia, cuando hay celos, cuando hay peleas, contiendas, disensiones, cuando hay oposición, ¿sí? Cuando hay un espíritu diferente. Usted es una persona inmadura, un creyente inmaduro, que todavía no ha conocido la verdad del Eterno. Dice Santiago 3, 13, 16, acompáñeme, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Usted es una persona envidiosa? ¿Usted es una persona celosa? Mire, dice que hay obra perversa. Entonces, así usted diga, no, pero es que a veces yo siento allá un bichito. Bueno, déjeme decirle que usted también tiene división, espíritu de división. Es inmaduro. Entonces, necesitamos hacer un alto en nuestra vida. Necesitamos empezar a entender que solamente el espíritu de división no obra como usted y yo pensamos hasta el día de hoy, sino que empieza muy sutil. Empieza entrando de forma muy suave, pero para esto se necesita que el consejo de Adonai, y eso nos lo enseña precisamente Romanos 12, 1, 2, cuando yo les decía que no podemos dejar de ninguna forma que nuestra pasada manera de vivir o nuestra vieja forma de vivir afecte lo que el Padre está haciendo. Pero no solamente se trata de recibir lo que el Padre quiere, escucharlo, sino actuar. Se necesita tomar decisiones. Necesitamos tomar decisiones de corregirnos a nosotros mismos, de limpiar de la contaminación de la carne, de empezar a perfeccionarnos en la santidad y el temor a Yeshua, para que de esa forma solícitamente podamos guardar la unidad del Espíritu que Él nos está demandando y pidiendo en este tiempo. ¿Qué nos enseña 1 Corintios 4, 18, 21? Dice, algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Adonai no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor? ¿Y espíritu de mansedumbre? ¡Qué terrible error! Es aquel en el que están aquellos que piensan que las cosas del Eterno o que la voluntad perfecta del Eterno es tener una posición o es tener poder. Poder entre comillas, ¿no? No el poder del Eterno. Porque están buscando lo suyo propio. Qué terrible contradicción. ¿Cómo puede buscar
lo que es de Dios buscando lo suyo, buscando lo propio. Entonces por eso Pablo les decía, porque el reino de Yahweh no consiste en palabras, sino en poder. Ah, bueno, eso es lo que ustedes dicen, entonces ¿qué quieren? ¿Que yo vaya con vara o con amor y con mansedumbre? Eso era lo que estaba pasando en esa comunidad. Así, claro, el Padre entrega dones y talentos. Muchos tienen la oportunidad de ser cabezas, muchos tienen la oportunidad de ser líderes. Pero ¿qué clase de cabeza está haciendo usted? ¿Qué clase de ejemplo está haciendo usted? Entonces, necesitamos hacer un alto en nuestra vida. Necesitamos entender que tal vez por mucho tiempo llevamos siendo divisionarios o trayendo división y no nos hemos dado cuenta. Tal vez con nuestras actitudes. Vuelvo y repito, hay momentos en los que sí son celos, contiendas, riñas, pleitos, peleas, pero meditando en el que cuando no hay un mismo ruach, un mismo propósito, un mismo anhelo, va a haber división. Cuando mi hermano está trabajando en pos de conseguir la santidad y la salvación del Eterno y yo no lo estoy haciendo, hay división. Cuando aquel que el Eterno entregó algo maravilloso en sus vidas y a usted le da celos, hay división. ¿Por qué? Porque usted sigue siendo inmaduro, porque usted sigue caminando en la carne. Entonces, características de aquellos que son divisionarios o que tienen ese espíritu de división. Son egocéntricos, no tienen buen fruto, no dan fruto. Son implacables, ahí sí, implacables con el pecado, implacables son, como nos decía Timoteo, ¿no? Son murmuradores, andan según sus propios deseos, son aduladores, aquellas personas que son manipuladoras por excelencia, por profesión. Son arrogantes en su forma de hablar y en sus razones. Analícese si usted es así. Analícese si usted tiene alguna de estas características, porque probablemente podemos estar siendo divisionarios sin darnos cuenta. Entonces, para huir de todo el peligro de ser llamados delante del Eterno como divisionarios o como que tenemos el espíritu de división, debemos presentarnos en humildad delante de Él, presentar nuestro corazón al Eterno. Y para que Él nos revele si en algún momento de nuestro caminar con Él hemos tenido esas actitudes. Para que Él nos limpie y nos purifique con su espíritu. Dice la Escritura en los Salmos que Él vuelva a poner en nosotros ese corazón que se humilla delante de Él, corazones rectos que lo aman. Y que su espíritu sea el que llene nuestra vida y que no tengamos otro espíritu. Busca el temor al Eterno. Busca lo que Él verdaderamente quiere que busquemos. Y ahí trata de la sabiduría y del discernimiento. Empezar a entender su voluntad. Empezar a obrar como Él quiere que obremos. Pienso yo que si usted tiene el Ruach HaKodesh, que si yo tengo el Ruach HaKodesh, que si mi hermano tiene el Ruach HaKodesh, pues vamos a ir en avance. Por eso la Escritura es muy clara y nos dice, una casa dividida no prospera. Una casa separada difícilmente se va a levantar. Entonces,
es tiempo de tomar decisiones en nuestra vida, de meditar y pensar si hemos sido piedra de tropiezo, si hemos sido esos divisionarios, si hemos sido parte del espíritu de división. ¿Cómo se resiste? Cambiando. ¿Cómo se resiste? Tomando decisiones. ¿Cómo se resiste? Con la sabiduría del Eterno. ¿Cómo se resiste? Con el discernimiento del Padre. ¿Cómo se resiste? La clave está en lo que nos dice la Escritura en Efesios. Guardaos solícitamente la unidad en el Ruach del cuerpo de Yeshua. Si usted guarda, si usted cuida, si usted protege, si usted busca de todas las formas posibles cuidarla, guardarla, protegerla, usted va a actuar de esa forma. Y para esa forma, por eso yo les decía, usted trabaja en pos de eso, usted la cuida, usted la guarda, usted la protege. Y si usted trabaja en pos de eso, entonces usted se va a cuidar para no afectar esa unidad. Usted va a ser de esos que empiezan a limpiarse, a purificarse, a recibir el consejo de Adonai, pero al mismo tiempo a guardarlo y a cumplirlo. ¿Para qué? Para ya no ser divisionario, para ya no tener espíritu de división, porque vuelvo y repito, muchas veces pensamos que esto entra de afuera, muchas veces pensamos que es obra de Hasatán, muchas veces pensamos que alguien llegó a la iglesia y quiso hacer daño. No. Nosotros mismos, con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento, con nuestra inmadurez espiritual, con nuestra tibieza espiritual, con la falta de decisiones, con nuestra carnalidad, estamos llevando a la división del cuerpo de Yeshua. Y dice la Escritura en Corintios que aquel que atente contra el templo de Yeshua, él atentará contra él. Entonces, amados, hay una advertencia para que hoy le pidamos perdón al Eterno, para que hoy nos arrepintamos de nuestros malos caminos y para que hoy volvamos a su presencia y hoy entendamos que tal vez llevamos mucho tiempo siendo esos divisionarios en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio y que por ende lo estamos siendo en nuestra comunidad al tener un pensamiento diferente, al querer un anhelo diferente, al anhelar cosas diferentes a las del Espíritu y a lo que el Eterno está revelando en este momento. No podemos seguir en lo mismo. Debemos actuar y tomar decisiones. Y que el Padre nos guarde, a ti y a mí, de ser divisionarios y de tener ese espíritu de división. Porque no vamos para ningún lado. Por eso hoy, allí donde usted está, vamos a entregarle este tiempo al Padre, vamos a darle gracias por su palabra, diciéndole que hoy Él se revele a nuestra vida y a nuestro corazón de una forma verdadera y genuina, que usted logre ver que no es un humano, que no es una persona a la que le está hablando, sino que es Él quien quiere hacer algo en nuestra vida. Estamos a tiempo de tomar decisiones. Estamos a tiempo de cambiar nuestro mal camino y de dejar de ser esas personas que causan división, que tienen un espíritu diferente, que tienen un espíritu contrario al de Yeshua. Para que Él en su misericordia se acuerde otra vez de nosotros y nosotros podamos ser parte de su pueblo. Por eso hoy, en Shabbat, vuelve tu corazón al Eterno. Vuelve tu corazón a la esencia. ¿Cuál es la esencia a la cual Él nos ha llamado? Santidad. Santidad. Eso fue lo que el Padre puso en nosotros desde el principio. La esencia de su Ruach, la esencia de su presencia, Él la puso en nosotros. Por eso debemos volver a ella, por eso debemos volver a su corazón. ¿Para qué? Para ya no tener más espíritu de división en nuestra vida y estarlo transmitiendo en nuestro ámbito social. Por eso hoy la invitación es a que tú te tomes tu tiempo, a que tú con la sabiduría y el discernimiento del Padre, no con tu prudencia, no con tu sabiduría, porque ahí leíamos en un texto que eso es sabiduría carnal, sabiduría humana, sabiduría demoníaca, la que nos hace ver perfectos, maravillosos, hermosos, sin defecto alguno.
sino con la sabiduría del Eterno. Que hoy nos analicemos y podamos hacer cambios en nuestra vida para poder ser parte de ese trigo que crece y no de esa cizaña que es arrancada y echada a la hoguera. Que el Eterno les bendiga y que tengan un Shabbat en mucha bendición.